Bueno, pues vamos a empezar con cáncer de mama. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir en el momento, sin ningún problema, o al finalizar la clase. Yo sé que de cada neoplasia hay mucha información, y a lo mejor, conforme lo vayamos viendo, alguien leyó otra cosa o leyó a lo mejor una cosa diferente, ¿no? Porque pues no, a veces depende del autor o a veces depende de la clasificación de cada sociedad. Entonces puede ser que en un artículo encontraron que esta es la clasificación, pero en otro es otro. Entonces yo les iré diciendo más o menos cuáles las clasificaciones que se utilizan en México, lo más práctico, ¿no? Sobre todo para el médico de primer contacto. Entonces empezamos con cáncer de mama. La forma de verlo va a ser primero hablar algo de epidemiología, factores de riesgo, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico, estadificación y tratamiento. Así va a ser prácticamente de todos los tumores. Y vamos a empezar con la parte de epidemiología. Toda la información la tienen en su manual. Y uno podría decir, oye, pero estás repitiendo lo que está en el manual. Pues hasta cierto punto sí, pero vamos a ir puntualizando ciertas cosas que a lo mejor no están en el manual. Ya lo habíamos comentado en la parte de epidemiología previamente, que el cáncer de mama es el tumor más frecuente, ¿sí? Ya sabemos que en México y en el mundo es el más frecuente. Y recuerden que en México, de hecho, también es el que causa mayor mortalidad. ¿Sí se acuerdan cuando hicimos esos cuadros, ¿no? Entonces, en México sí es el más frecuente, y en el mundo también. La edad de presentación en México, chéquense, 52 años. Apréndanse esta edad. ¿Y por qué se la tienen que aprender? Porque es una década menor que en Estados Unidos. En Estados Unidos, los pacientes con cáncer de mama lo desarrollan más o menos después de los 60 años, pero en México no. Parece ser que todos los factores de riesgo que vamos a ver a continuación favorece que en México el cáncer de mama aparezca a una década antes, a los 52 años. Por esta razón, y eso sí es importante puntualizarlo, no podemos seguir los mismos cribados o los mismos métodos de screening que en Estados Unidos. Por ejemplo, la mastografía. En Estados Unidos no se inicia a los 40 años la mastografía, se inicia a los 50. Y en México se inicia a los 40 por esta situación, porque se presenta una década antes en México. Por eso es que muchas cosas no aplican en México, ¿sale? Muchas de las situaciones que podemos leer en guías o en artículos europeos o estadounidenses no aplica tanto a la población mexicana. Eso lo iremos viendo poco a poco. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar cáncer de mama en las mujeres? Desde el nacimiento hasta su muerte, 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Fíjense que esto es altísimo. Si estamos viendo que aquí en este grupo ahorita tenemos 45 participantes, por estadística, un poco más de la mitad son mujeres. Digamos que alrededor, pongámosle 25 mujeres. Entre 8. 3 mujeres de las que están aquí van a desarrollar cáncer de mama, ¿sí? Por pura estadística. Es altísimo, altísimo el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces vean lo frecuente que es, ¿no? Y por lo tanto la importancia de saberlo diagnosticar a tiempo y referirlo, ¿no? Recuerden, 1 de cada 8 mujeres. Este número también no los aprendemos. Van a ser muy pocos números que nos aprendamos en todo el curso, pero este va a ser uno de esos. 1 de cada 8 mujeres. Y la edad de 52 años. Recuerden eso en cáncer de mama. Prácticamente para el resto de los tumores es después de los 60. En mama no, en mama es de los que más o menos a los 52, al igual que CACU, pero mama igual a los 52. Vamos a poner aquí, en base a la edad, eso no se lo tienen que aprender, vamos a complementar, eso lo tienen en el manual, pero para ver cómo se comporta la enfermedad. Por ejemplo, del nacimiento a los 49 años, 1 de cada 49 mujeres va a desarrollar el cáncer en estas décadas de la vida. De los 50 a los 59 años, 1 de cada 42. De los 60 a los 69 años, 1 de cada 28. Y por arriba de los 70, 1 de cada 14
va a desarrollar cáncer de mama. Esto, fíjense que es más estadística estadounidense, esto. Pero hasta cierto punto podría aplicar un poco también para la mexicana. ¿Qué podemos observar? Vean, conforme va pasando la edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta. Vean que en Estados Unidos, a partir de los 60, hay un incremento abrupto. De 1 de cada 42 a 1 de cada 28. En Estados Unidos. En México pudiera empezar desde antes, pero no hay una estadística totalmente así fidedigna de en cuanto a décadas de la vida en mujeres en México. Pero para que vean que a partir de los 50, 60 años, aumenta ahí el riesgo de desarrollar cáncer. El 90% de los pacientes que desarrollan cáncer de mama lo van a desarrollar de una forma esporádica. ¿Qué quiere decir esto esporádico? Que no se va a ver relacionado a factores genéticos. Y el 10% va a ser hereditario. Que esto ya lo hemos comentado, principalmente los genes BRCA. Sobre todo cuando están mutados, recuerden. No son los únicos genes, hay otros genes que predisponen también a cáncer de mama, pero estos son los más estudiados y los más importantes. Entonces, bueno, el 90% es esporádico, o sea, se acompaña de otros factores de riesgo, no tienen el componente genético, y el 10% sí es hereditario. A llamar la atención que estos pacientes que son hereditarios, la edad de presentación son más jóvenes. Por ejemplo, si estamos diciendo que la edad más o menos es a partir de los 50, los 60 años, y que de repente les llegue una mujer de 30 años, este fin de semana viene de 33 años con cáncer de mama metastásico. Imagínense eso, 30 años con una enfermedad incurable, ¿sí? Tiene todos los huesos destrozados por tumor. De verdad que dices, ay. Y esa paciente seguramente tiene un componente hereditario. Si yo le hiciera BRCA a esa mujer, tiene, seguramente, porque está muy joven. Esto es algo muy común, sobre todo en los pacientes que tienen este componente hereditario. ¿Vale? Seguimos con epidemiología. Vamos a dividir al cáncer pues, en 3 estadios, por así decirlo. Lo que es cuando es un tumor local, localizado, un tumor localmente avanzado, o regional, y un tumor metastásico. Pues localizado, localmente avanzado o regional y metastásico. En México, el porcentaje mayor está en estos, en los localmente avanzados o regionales, en un 60%, un 30% en los localizados y un 10% metastásicos. Estos son datos hay una doctora en mama que la verdad es que es experta y prácticamente es una autoridad en mama en México, que es la doctora Cintia Villarreal. Ella ella actualmente está en Monterrey y la verdad que es una autoridad en mama. Tiene muchos estudios, hay muchos que hacen la alta en mama y hay muy buenos doctores expertos en mama en México. Pero digo, esa doctora, la doctora Cintia Villarreal, es como el top de los investigadores de mama. Y ella ha publicado muchos artículos. Y entre unos artículos publicó la estadística del Seguro Popular en México. Y se vio que el 60% está en una etapa localmente avanzada o regional, un 30% localizado y un metastásico del 10%. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, la mayor parte está en etapas localizadas. Si vamos al CIR, ¿se acuerdan cuando vimos esa plataforma en internet para ver la epidemiología? Si ustedes revisan el CIR, no son estas cifras. Van a ver que la mayor parte de los tumores se diagnostican en etapas localizadas en Estados Unidos. En México no. En México están localmente avanzados o regionales. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, por el retraso en el diagnóstico. Y fíjense que muchas veces, sí, es culpa del paciente, ¿no? Por la misma situación cultural, me ha tocado muchos pacientes que, como nunca me dolía, y típico, es hasta que la hermana, la cuñada, la hija, le dice, oye, ¿y esa bolita que tienes ahí qué es? ¿No? Porque a lo mejor se estaban cambiando, cualquier situación, o le empieza a comentar. Pero a veces, muchas veces, la paciente como no le duele ni nada, y está con su bolota, pero como no le duele ni nada, no se atiende, ¿no? Por miedo, por cuestión cultural,
por decir, no, pues ya estoy grande, pero la verdad es que eso lo único que hace es avanzar y avanzar y avanzar la enfermedad. Pero fíjense que aparte de esa cuestión del paciente, sucede otra cosa muy preocupante, la verdad. Es cierto, a veces los pacientes pues hablan tal vez no con la verdad completa, ¿no? O muchas veces hablan a la conveniencia del paciente, es cierto, porque hay muchos pacientes así. Pero fíjense que algo que he escuchado comúnmente es que digan, es que yo me lo toqué desde hace un año y fui con mi doctor y el doctor dijo que era grasa, que era mis nervios, que era un golpe. Entonces, eso es lo que tenemos que terminar, ¿sí? O sea, ustedes como estudiantes de medicina y que vemos la materia de oncología conmigo, nos debemos de meter en la cabeza que no debemos de menospreciar esas situaciones. Vean lo común que es, o sea, de este grupo 3 van a tener cáncer de mama. Entonces, vean lo frecuente que es. No es para menospreciar, oiga, tengo un bulto acá. Y me repiten muchos pacientes, me dijeron que aquí era normal, ni me revisó, ni me mandó estudios, ni nada. Nunca menosprecien esa situación. Y vamos a ver más adelante en cuadro clínico que muchas veces el cáncer de mama no se manifiesta con un bulto, con un tumor. A veces toda la mama roja, 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 inflamada, y como no palpan tumor, dicen, eso no es cáncer de mama, es una mastitis. Vamos a ver que hay muchas formas de manifestarse. A veces duele, a veces no duele, a veces es un bulto, a veces no hay bulto y nada más está la mama inflamada, a veces no hay nada en la mama y nada más está el conglomerado axilar. O sea, tiene muchas formas de manifestarse, pero nunca menosprecien esa situación. Hagan los estudios correspondientes. Miren, es mejor pecar de enviar estudios y que a lo mejor salieran normales a no enviarlos cuando realmente era necesario, ¿sí? Entonces, eso no quiero que pase con ustedes. Entonces, por toda esta situación, se deja avanzar el cáncer y ya las pacientes llegan con de verdad tumores que dices, no me inventes, o sea, no me inventes, ¿sí? Pacientes con años. Y Dios cuida a sus animalitos, ¿no? Años con un tumor gigantesco. Y dices, señora, ¿cómo está viva? ¿No? Pero, bueno, la verdad que a veces sí es preocupante esa situación. Vamos a empezar con factores de riesgo. Factores de riesgo. A ver, aquí puede haber una gran diversidad de factores de riesgo y seguramente muchos de ustedes han leído otra cosa o han leído, oye doctor, pero también escuché o leí que esto se asocia con el aumento del cáncer de mama, que a lo mejor el comer cucarachas se asocia con aumento de cáncer de mama o que el hacer ciertas actividades aumenta el riesgo de cáncer de mama. Vamos aquí a poner los más estudiados y los que de forma universal son los que se tienen. Pero seguramente hay alguno que se está estudiando o no hay los estudios suficientes como para evaluar que sí sea un factor de riesgo. Vamos a empezar con los que sí se han estudiado bien. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Uno, el ser mujer. Y esto no es tan lógico, porque tomen en cuenta que también hay cáncer en el hombre, cáncer de mama en el hombre, pero es muy poco frecuente. Y generalmente se presenta en una edad más avanzada. Más o menos en el hombre se presenta después de los 70 años, el cáncer de mama. Muy pocos casos, se trata igual que en la mujer, pero tienen de hecho un mejor pronóstico en el hombre. Entonces, principal factor de riesgo, y esto sí es pregunta de examen, ¿cuál es el principal factor para desarrollar cáncer de mama? Ser mujer, principal factor de riesgo. Otro, la edad avanzada. Ya veíamos, por ejemplo, lo que decíamos en cada década de la vida, cómo va aumentando el riesgo, que a partir de los 60 en Estados Unidos aumenta abruptamente el riesgo de cáncer de mama. En México es a partir de los 50. Entonces, a partir de los 50, 60 años, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tercero, el peso. Ya se ha estudiado si una persona que es obesa puede tener riesgo de desarrollar cáncer. Ya lo veíamos en los hallmarks. El estar obeso significa que tengas un estado proinflamatorio y esto te asocie a desarrollar cáncer de mama. Y esto, fíjense, a veces yo sé que como estudiantes de medicina es difícil dormir, es difícil llevar una alimentación adecuada,
Vean, yo soy un obeso recuperado, ¿sí? Yo antes pesaba más, o sea, el peso que tengo ahorita más 20 kilos. ¿Sí? Y yo así terminé la residencia, o sea, obeso. Ya llego a empezar a atender pacientes y fíjense que un común denominador de todos los pacientes con cáncer, o del 90%, son obesos o tienen sobrepeso. Es un común denominador en todos. Dije, no quiero tener cáncer. Y dije, no, pues voy a poner a hacer ejercicio y todo. Entonces, si alguno de ustedes pues tiene unos kilitos de más, a veces es difícil, yo lo sé, pero échenle ganas para tener una mejor alimentación, hacer ejercicio, descansar, pues para que su peso no esté sobrepasado, ¿no? Eso les va a traer muchos beneficios. Entonces, se ha investigado que sobre todo tener un índice de masa corporal más de 30 o igual de 30 y que aparte la paciente esté en menopausia, mucho riesgo de desarrollar cáncer de mama, mucho riesgo. Esto, y no solamente para cáncer de mama, para muchos tipos de cáncer. Uno de estos así, o endometrio. Una mujer obesa y menopáusica, ahí viene el cáncer de endometrio y el de mama. Cuarto, la estatura. Fíjense qué curioso. Se ha investigado, hay varios estudios que se ha visto que las personas mujeres más altas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, sobre todo cuando tienen una estatura de más de 1.75 metros. ¿Alguien de aquí, mujer, mide más de eso? En el primer grupo, una. En el segundo grupo, ninguna. ¿Alguien de aquí te mida más de eso? ¿No? Bueno. 1.76. Ok, bueno. Entonces, generalmente la población mexicana en mujeres no es tan alta, pero sí se encontró que mujeres más de 1.75, comparándolas con mujeres de menos de 1.66, sí aumentaba el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Ok? Vaya, no es de que ya soy alta y me va a dar cáncer de mama, no. No hay un factor único, o sea, es multifactorial. Todos los tipos de cáncer es multifactorial. Siguiente, enfermedad mamaria previa. Enfermedad mamaria previa, ¿sí? Y para hablar de esto de enfermedad mamaria previa, voy a empezarles a hablar un poco de estadística. Yo no sé de estadística mucho, sé lo básico de lo básico. Y seguramente alguno de ustedes, o varios, saben mucho de estadística. Vamos aquí a continuación a explicar lo más básico de estadística para entender lo que vamos a ver a continuación. Cuando comparan dos tratamientos o comparan dos estudios diagnósticos para ver cuál es mejor, o comparan varios factores para ver cuál es el de mayor riesgo o no, siempre que hay algo que comparar, siempre prácticamente se utiliza esta gráfica, que seguramente alguna vez la vieron, a lo mejor en sus clases de estadística. Y es que cuando uno toma estadística o metodología en la universidad no entiende nada, o sea, y de verdad que yo llegué a la residencia no sabiendo nada de estadística, nada. Nada te tienes que aprender que la P es menos de 0.05 para ser significativa. Pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito esto y mucha atención acá, porque es difícil de explicar y a veces es difícil de entender esta situación. Cuando tenemos, les digo, varias cosas que comparar, siempre nos fijamos en dónde va a caer ese resultado. Si los resultados van a caer en el grueso, o sea, en lo que es común, lo que es el promedio de los resultados, que generalmente aquí van a tener un 95%. Pero va a haber un 5% que se escape de lo promedio, de lo regular, de lo normal, por así decirlo. Vamos a tener aquí 2.5% y aquí 2.5%. Generalmente se utilizan estos números. El 95% está el promedio, está lo más repetitivo, está lo normal. Pero hay un 5% que se escapa de ese 95%. Si mis resultados, las cosas que estoy comparando, caen acá o acá, o sea, caen dentro del 95%, significa que no hay diferencia en estos. Significa que están dentro del promedio.
Aunque parezcan ser resultados muy lejanos, pero si caen en el 95%, pues sí, se esperaba que cayera ahí. O sea, es algo, tiene un comportamiento normal o esperado, el 95%. Pero imagínense que tengas uno acá y que de repente uno se escape de ese 95%. Dirías, ok, ¿sabes qué? Sí tuve una diferencia entre este resultado y este. Porque uno tuvimos que se escapó de lo normal, se escapó del 95%. A esto le vamos a llamar el intervalo de confianza. Y generalmente, en la mayoría de los artículos, el intervalo de confianza es 95%, que se está refiriendo a este 95%. O sea que van a poner que el 95%, si cayera dentro del 95%, es algo esperado. O sea, no hay una diferencia estadística. Pero si se escapa de ese 95%, significa que sí hay diferencia. ¿Ok? Y generalmente el intervalo de confianza te lo abrevian así. IC del 95%. ¿Okay? IC del 95%. Y se refiere a la mayoría, al promedio de los resultados, o al promedio de los pacientes que van a entrar aquí en este 95%. Bueno, vamos a agregar algo más de estadística. Hay algo que se llama riesgo relativo. Riesgo relativo. Y este se abrevia con las letras RR. Y hay que tomar en cuenta que 1 va a ser tu referencia. El 1 es tu referencia. Si tú tienes más de 1, eso significa que es un factor de riesgo. ¿Sí? Si tienes más de 1, es que es un factor de riesgo. Pero si tienes menos de 1, significa que es un factor protector. Entonces, más de 1, factor de riesgo. Menos de 1, factor protector. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo que el comer memelas me predispone a desarrollar cáncer de mama y tiene un riesgo relativo de 1.05, ¿qué significa esto? Significa como que está más arriba del 1, sería un factor de riesgo. Y este resultado lo interpretaríamos, si tiene un RR de 1.05, eso significa que aumenta el riesgo en un 5%. Así se interpreta esto. Y es que en muchos artículos no te lo ponen así, te ponen así, RR de 1.05. ¿Y quién sabe qué significará eso? El 1 es tu referencia. Si tienes 1.05, significa que aumenta el riesgo en un 5%. Otro ejemplo, si tenemos un RR de 1.1, ¿qué significa esto? Que aumenta el riesgo en un 10%. ¿Sí se va entendiendo eso? Tú tienes, por ejemplo, un riesgo relativo de 1.5, significa que hay un aumento del 50% de riesgo. Si tú tienes un RR de 2, ¿cuánto riesgo aumenta? ¿Ok? ¿Cómo lo leeríamos esto? 100. Con un aumento del 100%. Un aumento del 100%. Y así te vas, así te vas. ¿Sí? Hay dos formas de leer esto. Por ejemplo, RR de 2. Ok. Lo podríamos leer. Tengo un aumento de riesgo del 100% de desarrollar esto, o tengo 2 veces más de desarrollar eso en comparación que si no lo tuviera. A lo mejor decir, sabes que el aumento del 100% se escucha mucho. Entonces dices, sabes que tengo 2 veces más de riesgo de desarrollarlo, aunque es lo mismo, pero como que no se escucha así como que tan feo decir tengo el aumento del 100%, pero es realidad, así se interpreta. O sea. Ahora vámonos al revés. Si yo tengo un RR de 0.9, ¿qué significa esto? Es factor protector.
¿sí? Y significa que disminuye un 10% el riesgo de desarrollar lo que se está estudiando. Y así, por ejemplo, RR, no sé, de 0.01, significa que disminuye el riesgo en 1%. ¿Sí? Así. Ahora, vamos a juntar estas dos cosas. Porque en los artículos muchas veces te ponen el RR y al lado te ponen el intervalo de confianza. Vamos a ponerlo pues acá. Y aquí viene lo más importante de cómo interpretar este resultado. Te dice, ¿sabes qué? Este paciente o este factor tiene un RR de 1.09 y entre paréntesis te van a poner el intervalo de confianza. Que esto salió de 1.0215. Y te van a poner después con un intervalo de confianza del 95%. Así si vienen los resultados y dices, ¿qué carajo es eso? Así te lo ponen. Y dices, puta, no entiendo qué son esos números. Bueno, vamos a entenderlo. Y lo vamos a entender ahorita porque les voy a dejar leer un artículo para mañana. Y que viene esto, es el artículo de anticonceptivos y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y así lo ponen. Y dices, puta, ¿qué es eso? Vamos parte por parte. ¿Qué significa esto? Que tiene un riesgo del 9%. Del 9%. Que aumenta el riesgo en un 9%. Ahora, lo que sigue es ver si este aumento en el riesgo es estadísticamente significativo o no. Uno puede decir, oye, pero me está diciendo que aumenta el riesgo en un 9%. Sí, pero hay muchas veces que no es estadísticamente significativo. Aunque aumente el riesgo, estadísticamente no hay diferencia. ¿Sabes? ¿Y cómo vamos a fijarnos si es estadísticamente significativo o no? Con este que es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no cruza la unidad, si no cruza la unidad, es significativo. Si no cruza la unidad, es significativo. Y ahorita vamos a dar otro ejemplo. ¿Sí? Y finalmente, aquí te está poniendo como referencia qué intervalo de confianza utilizaron. Este 95%. ¿Sí? Si no cruza la unidad, es significativo. Y entonces este resultado, este aumento del 9%, sí es significativo. Ahora vamos a poner un ejemplo donde no es significativo para que vean el cambio. Si yo tengo un RR igual 1.09, pero mi intervalo de confianza fue de 0.8 a 1.2, 1.25, pongámosle, con un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué nos dice este resultado? Que sí, hay un aumento en el 9%, pero ahora lo que sigue ¿es estadísticamente significativo esto o no? Y aquí vemos que se está cruzando la unidad. Aquí sí cruza la unidad. Y entonces, si sí cruza la unidad, no es significativo. ¿Y a qué se refiere de eso de cruzar la unidad o no cruzar la unidad? Vamos a poner de forma un poco más esquemática. Tenemos aquí 0, 1 y 2. Para que sea significativo es que no toque la unidad, o sea, que no la cruce. Si vemos en el ejemplo de abajo, tu intervalo de confianza caía entre 1.02 y 1.15. ¿Dónde estaba? Entre acá y acá. 1. Vamos a poner entre 1.0 aquí. 1.02 y 1.15. Estabas de este lado.
no cruzaste la unidad. Y vamos a ver el ejemplo de arriba. El intervalo de confianza fue de 0.8 a 1.25. 0.8, ¿dónde está? Vamos a ponerlo aquí otra imagen. 2, 0 y 1. 0.8 lo tienes acá. 0.8. Y el 1.25 lo tienes como por acá. 1.25. ¿Cruzaste la unidad? Sí, sí la cruzaste. Tocaste, por decir, la unidad. Si la toca, es que no es significativo. Y si no la cruza, es que sí es significativo. Por eso que en los dos resultados, aunque aumenta el riesgo en un 9%, esto nos sirve mucho para decir, oye, pero sí fue estadísticamente significativo o no. Primer resultado, el intervalo de confianza cruza la unidad, no es significativo. Entonces quiere decir que no hay diferencia entre los dos tratamientos, entre los dos factores, entre lo que estés comparando, no hay diferencia. Porque aunque sí aumentó el riesgo, no es estadísticamente significativo, porque el intervalo de confianza cruza la unidad. Segundo ejemplo, oye, este aumentó el 9%, pero ¿es estadísticamente significativo o no? Intervalo de confianza, 1.02 a 1.15. Ok, no cruzó la unidad, entonces sí es significativo. Este resultado lo tomarías como, ¿sabes qué? Ambos tratamientos o ambas cosas son iguales. No hay diferencia. Y este resultado lo interpretarías como, sí hay diferencia. Uno es mejor que otro. ¿Eh? ¿Sí, más o menos? Ahora, pudieran decir, oye, o al revés. Vamos a poner otro ejemplo. Ya terminando de copiar esto, porque esto no viene en su manual. Lo tengo que poner para la siguiente edición. Esto. Mientras les voy a compartir una imagen y ahí nos vamos a quedar. Porque en el artículo que vamos a ver el día de mañana, y que se los voy a dejar leer, es este artículo. A rato se los envío. Es un artículo que se publicó en New England. Aquí está la referencia. New England en el 2017. New England prácticamente como que es la principal revista con mayor factor de impacto. Hay una de oncología más alta, pero creo que de New England tiene factor de impacto como 50. Eso es altísimo, 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 altísimo. Y se llama así, ¿no? El uso de la anticoncepción en el riesgo de cáncer de mama. New England 2017, estudio gigantesco, no en cuanto a su extensión del artículo. Incluyeron varios millones de personas que le dieron seguimiento. Es de los artículos, si no es que el que más personas ha incluido, de lo que quieran. ¿Qué artículo incluye millones? Nadie, muy pocos artículos. Este incluyó millones de personas, miren, incluyó 1.8 millones de personas y vieron qué relación tenían los anticonceptivos con el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y vamos a empezar a ver estas tablas, donde antes de hoy decía, era todo decíamos, ¿qué significa esto? Pero vean que aquí ya empezamos a ver esto. 95% del intervalo de confianza. CI es intervalo de confianza. Quiere decir que este estudio utilizó este parámetro del 95%. Y vean aquí, ¿qué te dicen? El uso de cualquier anticonceptivo hormonal menos de un año te da riesgo para desarrollar cáncer de mama o no. Vean, 1.09, ¿qué significa? Que aumenta el riesgo 9%. ¿Están de acuerdo? Lo que sigue, ¿es estadísticamente significativo esto o no? Vean el intervalo de confianza. Va de 0.96 a 1.23. ¿Es estadísticamente significativo o no? ¿Qué dicen? Sí, es estadísticamente significativo. No, no. Porque cruza la unidad, la toca. O sea, tendrías esto. Vamos aquí, quítale. Tendrías 0.96 a 1.23. Cruzaste la unidad. Si la tocas, no es estadísticamente significativo. Con esto, mañana vamos a platicar, pero vean la primera conclusión. Si tú utilizas cualquier anticonceptivo menos de un año, eleva un poquito el riesgo, pero no es estadísticamente significativo. Significa que si tú ocupas menos de un año un anticonceptivo hormonal, no aumenta el riesgo de cáncer de mama.
¿Sí? ¿Sí se entiende esa situación? Otro ejemplo por aquí. Si lo utilizas de 1 a 5 años, vean cuánto es el RR, 1.18. ¿Qué significa? Que aumentas el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 18%. Ahora, ¿es estadísticamente significativo esto o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí es estadísticamente significativo. Entonces, mañana vamos a empezar a concluir este estudio. Si utilizas menos de un año, no aumenta el riesgo de cáncer de mama. A partir del año, ya empieza a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Vamos a ir desarrollando este artículo el día de mañana. Y este artículo está genial, porque te habla en cuanto a cualquier anticonceptivo, el tiempo y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Te dice los anticonceptivos combinados, el tiempo y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Te dice también, oye, yo utilicé tanto tiempo en los anticonceptivos, pero ya lo dejé de utilizar. ¿Qué tanto riesgo tengo de desarrollar cáncer de mama? Por ejemplo, si lo utilicé menos de un año y apenas lo dejé de tomar, ¿me aumenta o no me aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Vean que aquí algunos son 0.96. Inclusive hasta podrías decir, oye, esto es preventivo. Pero ven el intervalo de confianza, no es estadísticamente significativo porque cruza la unidad. ¿Sí? Mañana vamos a ir platicando de todos estos resultados. Y después te viene esa imagen que está padrísima. Todos los medicamentos y cuáles son los que sí se asocian con cáncer de mama y cuáles no. Vean, por ejemplo, el implante. El implante no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tiene un RR de 0.93. Y el intervalo de confianza, sin embargo, no es estadísticamente significativo. O sea, no es protector, pero tampoco es de riesgo. Está muy interesante todo esto. Vamos a ver cuáles son anticonceptivos, cuáles sí, cuáles no, cuánto tiempo de estarlos administrando. Y bueno, eso lo vamos a platicar mañana. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Ya me pasé. Y si no hay preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy. Lean el artículo, trátenlo de entender y mañana lo vamos a comentar y dar las conclusiones de ese artículo. Pero tomen en cuenta esto que acabamos de ver. ¿Sale? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, Doc. Hasta luego.